Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa de Digital News QR. Mi nombre es Jennifer Aguilera y ya estamos aquí para arrancar en este jueves 7 de noviembre. Ya una semana casi de este mes, ya acabándosenos también el año. En los controles mi compañero Miguel Vázquez ayudándonos. Y bueno, pues ya estamos aquí con todo, listos para poner estos temas interesantes sobre la mesa. Ya les hemos comentado que si desean que se toquen otro tipo de temas, también nos los comenten, nos ayuden por medio de mensajes en Instagram, en Twitter, en TikTok, que nos sigan en cada una de las redes sociales, Facebook, así mismo como en la página @digitalnewsqr y en el canal de YouTube, que le den like a la campanita. Vámonos de lleno con este programa. ¿Y qué les cuento? Que el día de hoy vamos a platicar cómo el SAT literal nos sigue hasta la tumba, hasta la muerte nos sigue el SAT, y así de repente hubo cosas que jamás yo hubiera pensado que sucederían y sí suceden. Y justamente tenemos al maestro en entrevista, el maestro Roberto Iván Colín Mosqueda. Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, quien nos va a platicar por qué el SAT nos sigue hasta la tumba. ¿De qué se trata esto? Si hay adeudos, si hay saldos, y justamente está en la línea, es un experto en el tema. Adelante, contador. Gracias, Jenny, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues sí, efectivamente, como comentas, el SAT nos sigue hasta la muerte o después de la muerte incluso. ¿Por qué? Porque con la muerte del contribuyente, fíjate que la situación descontinúan. Lo que quiere decir es que las consecuencias fiscales no se extinguen con la muerte. Y ahí a lo mejor también haciendo un poquito de referencia a lo que dice el Código Civil Federal, que el Código Civil Federal nos habla de las formas de extinción de las obligaciones fiscales y nos habla, entre otros conceptos, del pago, la condonación, la cancelación de la deuda, compensaciones de deuda, caducidad y prescripción, pero en ningún momento nos considera la muerte. Por ello es que pues el SAT prevé algunos procedimientos que se tienen que llevar a cabo con la muerte del contribuyente. ¿Por qué? Porque sabe que también, de acuerdo con el Código Civil Federal, pues debe de haber una sucesión de los bienes del difunto, de los bienes del contribuyente que fallece, y cuando se da este proceso sucesorio para asignar la herencia a los herederos, pues hay que reclamar los derechos que haya tenido el contribuyente en vida, pero también hay que cubrir las obligaciones. Y lo que quede de la aplicación o de la obtención de los derechos, llamemos cuentas por cobrar o bienes que a lo mejor se tengan que enajenar, y cubiertas todas las obligaciones que se tenían, lo que resta o lo que quede, pues es lo que se conoce como masa hereditaria, y el heredero que haya sido designado, pues es el que tendrá la posesión de esta masa hereditaria. Pero entonces, cuando hablamos del cubrir con los bienes del difunto las obligaciones, pues entre esas obligaciones tenemos también las obligaciones de pago de impuestos. Y de hecho el SAT considera que el albacea que se haya designado pues debe de realizar una serie de procedimientos cuando el contribuyente fallece. Primeramente, dar un aviso o presentar un aviso al SAT de la apertura de la sucesión. Y aquí es donde pues quien haya sido designado el representante legal de la sucesión, pues es el que va a tener las obligaciones de presentar declaraciones periódicas, de cubrir los impuestos que se hayan quedado pendientes. Incluso si no hay flujo para pagar los impuestos, bueno, pues el SAT queda ahí listado en espera de que se vendan los bienes para que se puedan cubrir los impuestos que se hayan quedado pendientes. Entonces, pues con esto sí hay procedimientos. El RFC del contribuyente que fallece no se puede cancelar hasta que no se haya terminado todo este proceso sucesorio.
y se hayan cubierto, de hecho, los impuestos que hayan quedado pendientes de pago, los créditos fiscales que el contribuyente tenía en vida, se hayan quedado cubiertos durante este proceso sucesorio. De ahí que hay un procedimiento y pues se tiene que seguir, ¿no? Contador, sí, adelante, Jenny. Una pregunta. Si, por ejemplo, la persona decide rechazar la herencia, así de no quiero la herencia, ¿con eso también rechazarán la deuda o no? La deuda a fuerzas la tienen que pagar. Esa es una pregunta. Y la otra, estamos hablando que además de este dolor emocional que tienen las personas por su familiar que falleció, entonces también se van a tener que enfrentar al SAT, les guste o no les guste. Sí, como te comentaba, bueno, el SAT va a esperar a que si no hay flujo se pague con los bienes que poseía el contribuyente en vida, y de ahí es que se van a cubrir las obligaciones que se tenían. Evidentemente, si vamos a poner aquí dos supuestos, si el monto de los bienes que tenía el contribuyente es mayor al crédito fiscal, bueno, pues solamente se cubrirá hasta la parte del crédito fiscal. Si el monto de los bienes es menor al crédito fiscal, pues servirán para cubrir parcialmente el crédito fiscal. Y entonces sí, pues lo que ya no haya bienes para cubrir la parte de los créditos fiscales, pues esa ya no se va a pagar. Pues ya no habrá más bienes con qué pagarlos o con qué cubrirlos. Es decir, el heredero no tiene que pagar esa deuda del fallecido. Con bienes propios, no. Con bienes propios solamente con los bienes que forman parte de la masa hereditaria o de los bienes que son sujetos a ser heredados. O sea, solamente tienen temas con el SAT aquellas personas que les hayan heredado bienes. A las que no les heredaron tampoco deudas, porque de repente hay canciones o chistes en donde dicen, yo solo voy a heredar deudas, no voy a heredarles nada a mis hijos. Exactamente, y fíjate que ahí es importante porque puede haber una herencia testamentaria a través de un testamento donde el contribuyente en vida pues designa quiénes son sus herederos, entonces se abre el testamento y bueno, pues ahí están designados, ¿no? Y cuando no hay testamento se tiene que abrir un juicio sucesorio, llevar a cabo un juicio sucesorio que precisamente los herederos o presuntos herederos son quien lo promueven. Y ahí es donde se va a designar pues qué bienes se van a heredar a cada uno de los herederos que legítimamente tengan el derecho. Pero antes de heredar los bienes, pues tendrán que cubrirse precisamente las obligaciones que hayan quedado pendientes, que haya tenido el contribuyente antes de morir, tendrán que cubrirse, y entre ellas, bueno, pues tenemos los créditos fiscales o los adeudos ante el SAT. Ok, si deciden no vender la propiedad los herederos, sin embargo, el puro hecho de cambiar el nombre en este juicio sucesorio, viene de todos modos el SAT, se da cuenta y me tienes que pagar tanto al SAT por recibir esta herencia. Sí, en términos legales, el albacea tendría que dar un aviso al SAT de la apertura de la sucesión. Es ahí donde el SAT va a enterarse que el contribuyente ya falleció y que hay un juicio sucesorio. ¿Por qué se presenta este aviso? ¿Por qué se tiene la obligación de presentar este aviso? Porque es entonces cuando el SAT sabe que se están haciendo las cuentas, ¿no? De los bienes que tiene, de las obligaciones, de cuentas por cobrar. Y es donde es en este momento donde puede entrar a formarse también y decir, oye, a mí también me deben. Y con los bienes del difunto, bueno, pues se pagarán los adeudos fiscales. ¿Qué pasa? Como bien dice, si se hace el juicio, no se da aviso al SAT, y en el futuro se entera el SAT por alguna cuestión o por alguna información que pida a otras instituciones, bueno, pues el SAT tiene el derecho de regresar con el heredero o quien haya sido el heredero designado a reclamar el pago de los impuestos, porque se tenían que haber pagado en su momento o cubierto en su momento y no se pagaron. Es decir, el momento en el que tendrían que haberse pagado es durante la apertura de la sucesión, durante todo el proceso
de la sucesión. Este impuesto no se paga ya cuando uno adquiere un inmueble, que ves que te cobran también el impuesto por venta de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles. ¿Ahí no se paga? ¿Es totalmente diferente? Y ahí se pagan también impuestos, si es que no están exentos. Por ejemplo, si vendes una casa, pues tiene una exención. Ajá. Pero si no están exentos, sí ahí se paga un impuesto. Pero es totalmente diferente ese impuesto que es el ISABI, diferente al impuesto que tienen que pagarle al SAT por una persona que falleció. Son dos impuestos diferentes. Cuando hay una venta de un bien inmueble, normalmente se paga el impuesto sobre la renta y se paga el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Así es. Que uno se paga a la federación y otro se paga a la tesorería o al estado, al municipio. Al estado, al municipio donde esté localizado el inmueble. Entonces, pero sobre esta base estamos pensando de bienes inmuebles que no fueron vendidos por el contribuyente y que están ahí. Cuando fallece están ahí y son sujetos a heredarse, son sujetos de la sucesión, y entonces con esos bienes pues se asegura, se garantiza que se cubran también las obligaciones que tenía el contribuyente antes de morir. Okay. Con los bienes, digamos que tangibles, y con bienes intangibles o bienes monetarios que tuviera también en el banco. De repente como que suena esto, la verdad es que suena a líos, ¿no? Dices, bueno, fallecí, hice testamento y de todos modos parece que dejé todo bien cerrado en caso de que fallezca, pero resulta que no. ¿O cómo se puede hacer para prevenir esta situación, o irles diciendo a los familiares, en caso de que yo fallezca, acuérdense que hay que pagar estos impuestos? O de repente vemos en Instagram o en temas así donde en lugar de heredarles, mejor hazles un traspaso, un no sé qué, y evitas también tales impuestos. Porque también hay estas situaciones en Instagram. ¿Qué tanto de cierto es esto y qué tanto puedes prevenir o hacerlo más ligero este tema a las personas que se quedan pues con propiedades, o de repente fallece uno y parece que deja líos? Y pues mira, primeramente, y hace un par de meses, en septiembre, pues estuvo promoviendo el testamento, ¿no? Que tradicionalmente septiembre ha sido el mes del testamento, y precisamente lo que busca el gobierno y el notariado mexicano es precisamente promover la cultura de prevención, de hacer un testamento para no heredar problemas. ¿Por qué? Porque, como bien dices, cuando muere la persona y tiene bienes que son sujetos a herencia, y no hay un testamento, bueno, pues ya tendrán que entrar en un juicio sucesorio, y hay un orden de prelación para ver a quiénes son los sujetos que pueden heredar. Sí. Y a lo mejor ya no se cumple la intención de la persona en vida, ¿no? A lo mejor él no quería heredar a ciertas personas, y como no hizo un testamento, bueno, pues les va a tocar a todos, ¿no? Los que sean sujetos de herencia. Entonces, de ahí que pues es promover esta cultura de prevención. La verdad es que con un testamento sí se evitan también muchos problemas. La otra es, no todos los contribuyentes que fallecen pues pueden llegar a tener este problema de créditos fiscales. Por ejemplo, si es una persona que nada más percibe ingresos por servicios personales, vamos a pensar un asalariado, pues solamente se tiene que presentar el aviso de cancelación de RFC por una tercera persona interesada y nada más. ¿Por qué? Porque en principio la empresa donde estuvo laborando pues le estuvo haciendo las retenciones y no debería de tener créditos fiscales a cargo. Entonces ahí es muy sencillo. Pero cuando hablamos de un contribuyente que normalmente tiene una actividad empresarial, pues es donde más se puede dar este supuesto que pues fallece y a lo mejor tiene créditos fiscales. Entonces, pues esto, digo, muchas veces no, el contribuyente pues no lo hace del conocimiento de todos, ¿no? Hasta que fallece y empieza a hacerse, llevarse a cabo el juicio sucesorio, y entre ellos a presentarse los avisos al SAT,
pues es donde se enteran o donde surgen estos créditos fiscales. Entonces, pues una medida de prevención podría ser, oye, pues yo ya sé que pudiera, yo en vida, ¿no? Yo contribuyente en vida, sé que pudiera haber un crédito a mi muerte, pues a lo mejor sí, dejar el fondo, dejar los recursos para que sea cubierto, pero pues no en todos los casos pudiera tenerse esos fondos. Okay. Entonces, pues algo importante sí es hacer todo como se tiene que hacer, es decir, llevar a cabo el proceso accesorio, presentar los avisos al SAT, ahí se van a enterar, el albacea ahí se va a enterar si hay créditos fiscales pendientes. Yeah. Y entonces, bueno, pues ver si la masa hereditaria alcanza para cubrir esos créditos o no. Porque si no se da el aviso y el SAT del día de mañana se entera que el contribuyente ya falleció, hay créditos fiscales, pues ¿con quién va a ir? ¿Con el representante legal de la asociación o va a ir con los herederos a pedir el pago de los impuestos que debía el contribuyente que falleció? Ok, pues entonces queda claro, ¿no? Como dicen, el SAT se va a dar cuenta de todos los movimientos que se hagan aún y después de la muerte. Es decir, si se trataba de alguien con un salario mínimo o un asalariado, que en el régimen fiscal venga así tal cual, asalariado, que existe esto, bueno, si tuvieran una propiedad, el único impuesto que habría que pagar entonces es el impuesto por la venta y la compra del inmueble, ¿cierto? Pero esto ya, en el caso del asalariado, se presenta el aviso de cancelación del RFC, no debería de tener ningún problema ni créditos fiscales porque normalmente el patrón le retiene y va ahí entera los impuestos. Okay. Y más bien los herederos, cuando se adjudiquen los bienes inmuebles y vendan los bienes a un tercero, pues ahí pagarán el impuesto sobre la renta y pagarán el impuesto sobre, bueno, más bien el que adquiere es el que pagaría el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Sí, el que compra. Okay. Uh-huh. Y entonces todo esto que estamos platicando en realidad es en caso de, en su mayoría, empresarios que tienen ese régimen fiscal empresarial o gente ya con fundaciones, asociaciones o temas así, que son los que estaría pues el SAT pendientes de qué es lo que sucede con ellos. Y como dices, pues parte del testamento es adelantarnos y evitar dejar problemas. Efectivamente, Jenny. El testamento es una figura de prevención y precisamente la idea es no heredar, pero heredar problemas, ¿no? Si no dejas un testamento. Sí, hay que tener siempre cuidado con ese tema. Roberto, pues muchísimas gracias por aclararnos este panorama, porque bueno, finalmente sabemos que ya pasó el Día de los Fieles Difuntos, el 1 y el 2 de noviembre, sin embargo, todavía está vivo este tema y va a seguir vivo porque el SAT va a estar ahí con lupa detrás de todos los contribuyentes aún y después de la tumba. Efectivamente, Jenny. Pues los créditos fiscales no se extinguen con la muerte. Wow, qué heavy. Qué fuerte esa declaración, fuertes declaraciones literal. Roberto, pues muchísimas gracias por ahora sí iluminarnos en este camino, por estar atentos. Toda la población debemos de estar atentos con estos temas para no heredar problemas, sino los bienes o justamente siempre tener este recuerdo y no lidiar con este tema de el dolor de la persona que falleció y además estar checando todos estos temas que también son engorrosos. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo. Al contrario, gracias por la invitación. Hasta luego. Nos despedimos. Y agradecemos a la gente haber estado con nosotros. Recuerden, mi nombre es Jennifer Aguilera, en los controles Miguel Vázquez, apoyándonos, ayudándonos a traerles todos estos temas que pueden ser de su interés y que también recuerden, si desean platicar, que entrevistemos a otras personas, hablar sobre otros temas, adelante. Ahí están las redes sociales, cada una. Recuerden seguirnos, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y en la página @digitalnewsqr. Nos despedimos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
Infórmate en digitalnewsqr.com. Encuentra las noticias más relevantes e importantes del mundo. Somos un medio de información veraz y objetivo. Conoce las noticias locales, nacionales, internacionales y deportivas. Minuto a minuto. Mantente informado con digitalnewsqr.com.